Y ya estamos con la abogada María Inés Ibacache esta mañana para conversar sobre qué es lo que pasa cuando nuestras casas son dañadas por eventos naturales, como lo vimos durante estos días en nuestro bloque Ciudadanos en Directo. Abordamos el tema. Gracias por estar con nosotros, María Inés. Abogada, abordemos este tema que para muchas personas, después del temporal, después de las lluvias, para qué decir de los aluviones ahí en la zona norte, va a ser un tema bien importante. Así es, pero además de los aluviones, que ya a todas luces puede ser un hecho que conocemos, extremo, que ya lo hemos visto, claro, como un caso fortuito, es decir, algo que es imprevisto e imposible de resistir. Porque, ¿te acuerdas que habíamos visto que el terremoto en Chile no era necesariamente un caso fortuito porque se sabía que iban a ocurrir en algún momento los terremotos? Sin embargo, un aluvión en pleno desierto, probablemente uno de los más áridos, el más árido del mundo, es difícil prever que se puedan producir aluviones y menos 2 en un periodo tan corto. Y eso cambia las circunstancias. Cambia, obviamente, porque tú sabes que siempre uno se puede eximir de cumplir ciertas obligaciones en virtud de la existencia de un caso fortuito, fuerza mayor. En el caso de Santiago, por ejemplo, la región metropolitana o la región de Valparaíso, a propósito de las salidas del mar, de las marejadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno tiene una casa de la cual es propietario o un departamento o arrienda y ese techo se llovió o la casa del vecino nos dejó caer árboles o generó daño? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo responder? En el caso de las viviendas, veamos en primer lugar el caso de falla o defectos de la construcción. Ya sabemos que la responsabilidad es del primer propietario vendedor, es decir, la persona que te vendió la casa, independiente de que pueda decir, no, yo no la construí, la construyó la constructora, yo soy la inmobiliaria, da lo mismo. Esa persona, el primer vendedor, es responsable y las personas naturales, que son específicamente responsables, aparecen individualizadas en la escritura cuando es la primera en una venta de una propiedad nueva. ¿Y por cuánto tiempo, María? Tenemos, si es un daño estructural, es decir, hay un defecto en los cimientos. Imagínate que con el agua, hay mucha lluvia, se debilitan los cimientos porque estaban mal construidos y la casa se derrumba o se derrumba una parte, hay 10 años de garantía legal. 5 años para elementos constructivos o instalaciones. Por ejemplo, el techo estaba mal instalado y no resistió la lluvia y se cayó. Se cayeron tejas, se cayeron partes de la estructura del techo. 5 años. 5 años, bien. En el caso de las terminaciones, la garantía es de 3 años. Por ejemplo, imagínate las pinturas, las canaletas se cayeron, la cerámica, exacto. No resistió una cosa natural que pero en todos estos casos es el primer vendedor el que se hace responsable. Así es. Perfecto. Ahora, también tenemos la posibilidad que sea un inmueble arrendado. Claro. ¿Qué pasa en ese caso? Si hay daños producidos por la lluvia, ¿quién tiene que hacerlo? ¿El arrendador o el arrendatario? En rigor, a quien le corresponde arreglar la propiedad es al arrendador, porque las cosas sufren daños para el dueño. Quien te arrienda el inmueble debe repararlo para que quede en condiciones de servir. Perfecto. Ahora, en caso que la destrucción sea total o que la cosa ya no pueda servir para lo que fuera, obviamente, puedes llegar a resolver o dar por terminado el contrato de arrendamiento. No así en el caso de daños particulares o especiales. Los daños particulares o pequeños los debe reparar. Ya, pero no son razón como para terminar el contrato. No son razón para terminar el contrato, pero sí para exigir que se resuelva el problema. No puedes vivir en una casa, por ejemplo, que se cayeron las canaletas, salvo que ese defecto se haya producido porque tú no limpiaste las canaletas. Claro. Pero si las canaletas estaban limpias y era un defecto, simplemente que la canaleta estaba mal instalada, tiene que responder el dueño de la propiedad. Perfecto. Vamos a la siguiente gráfica, ¿te parece? Para seguir abordando otro de los puntos. Puede pasar, ¿qué pasa si en un condominio, por ejemplo, el habitante, esos típicos condominios pequeños, 4 pisos, se dañó el techo? ¿Quién debe repararlo? Muchos vecinos dicen, no, bueno, el dueño del departamento, porque le tocó a él. No es así. El techo es una estructura común y por lo tanto le corresponde repararlo a toda la copropiedad. Puede hacerlo el dueño, pero el cargo, el costo debe asumirlo la comunidad. Perfecto. Independiente de que sea sobre su departamento. Directamente afectado. Exacto. Perfecto. Lo mismo que las paredes o los espacios comunes, los ascensores. Imagínate que se pueden dañar ascensores que están al exterior. Pasa, por ejemplo, en Reñaca y con que hay ascensores por el exterior y eventualmente podrían dañarse por efecto de la lluvia o de las marejadas. Las reparaciones a costa del condominio. ¿Qué pasa con los espacios comunes, María Inés? Son de reparación del condominio, son cargo de toda la comunidad. Y ojo, por ejemplo, incluso en los estacionamientos que son, porque hay algunos estacionamientos que son de propiedad y otros que son comunes y que se da el uso y goce. En ese caso se entiende que es un espacio común y por lo tanto le corresponde la reparación también a la comunidad. Perfecto.
Y en los espacios públicos. Ahí tenemos otro aspecto. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito que se provocan por un daño en la calzada, por falta de señalética, el responsable va a ser la municipalidad o el fisco en su caso. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un árbol en la ruta o se rompió la vía por un aluvión, por las lluvias excesivas? Ahí vamos a primero ver si hubo efectivamente o no un caso fortuito. Y eso a quién le corresponde probarlo en un juicio es a la municipalidad o al fisco en su caso. Probará que efectivamente las lluvias eran de una cantidad que era imposible de prever y de resistir con las medidas apropiadas. Sin embargo, en Santiago o en la zona central en general es previsible que va a llover y es previsible que se puedan producir sistemas frontales bastante fuertes. Por ejemplo, si hay un hoyo en la vereda provocado, un socavón, digamos, provocado por la lluvia y no está bien señalizado, es responsabilidad de la municipalidad. Exacto. ¿Y qué pasa con el mantenimiento, por ejemplo, de árboles en las calles? Lo mismo, también, así es. Perfecto, porque puede muchas ramas haya caído o árboles sobre que están secos, que no están debidamente podados, en fin. Ahora, va a haber elementos que pueden ir descargando las responsabilidades, pero tiene que probarlo la municipalidad o el fisco. Por ejemplo, hablaban a propósito de la sequía que ha habido, que debilitó las raíces y por lo tanto los árboles quedan más expuestos a caerse, no necesariamente por un defecto de mantenimiento. Y otra cosa importante a propósito de la que se llama obra ruinosa. Cualquier persona puede denunciar una obra ruinosa a la municipalidad y sin perjuicio de ello la propia municipalidad debe ordenar la demolición. ¿Qué es una obra ruinosa? Imagínate que al lado de la casa de uno o cerca de la casa de uno hay una casa que está destruida y que está en riesgo de caerse. Bueno, tú tienes dos posibilidades, denunciarlo a la municipalidad para que la municipalidad lo haga o denunciarlo al tribunal. Si lo haces directamente al tribunal y se le notifica al propietario del inmueble que debe demolerla o debe repararla, ese propietario no queda eximido por el caso fortuito. Es decir, debe responder en cualquier caso por los daños. Por no haber tomado medidas. Los resguardos en forma oportuna. Muchos casos que se van a repetir sin duda en varios puntos acá en el país después de estas lluvias. Muchas gracias, María Inés, por haber venido. Buena semana.